Hola, amados hermanos, iglesia querida de Carapachay, ¿cómo están? Bueno, yo agradecido de que el Señor me permita compartir la palabra con ustedes. Les invito a abrir la Biblia en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 16 al 18. Por favor, acompáñenme allí en la lectura. Santiago 1, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, Dios hace todo para su gloria y nuestro bien. Dios hace todo para su gloria y nuestro bien. ¿Saben? Nuestro conocimiento de Dios es lo más importante acerca de nosotros. ¿Cuánto más se aplica esta frase cuando el creyente tiene que sufrir, cuando el creyente es tentado? Dime cuál es tu concepto de Dios hoy y te diré cómo vas a encarar tus pruebas y tentaciones el día de mañana. Recordemos lo que viene hablando Santiago. La prueba viene de Dios y es para darnos vida. Ese fue el tema central del versículos 1 al 12. La tentación, en cambio, proviene de nuestro malvado corazón y nos arruina la vida. Eso es lo que empezamos a ver a partir del versículo 13 en adelante. Las pruebas son buenas porque nos ayudan a madurar. Eso lo vemos en versos 2 al 4. Nos ayudan a obtener sabiduría de parte de Dios. Eso lo vemos en versos 5 al 8. Es porque las pruebas también nos ayudan a gloriarnos en Dios. Eso lo vemos en los versículos 9 al 11. Las pruebas vienen de Dios porque Dios hace todo para su gloria y para nuestro bien. Pero esa falta de madurez espiritual o de sabiduría espiritual o de contentamiento espiritual no provienen de Dios, sino de nuestro malvado corazón. El punto de Santiago acá es probar que la falta de progreso en nuestra santificación no es responsabilidad de Dios, sino de nuestros propios malvados corazones que ceden a la tentación. Entonces Santiago en verso 16 le dice, no erren. Amados míos, hermanos, no se engañen. Dios no es la fuente de sus tentaciones, como lo explicó en los versículos 13 al 15, sino que Él es la fuente de todas sus bendiciones, como lo va a explicar ahora en los versículos 17 al 18. Hermanos, Dios no puede tentarnos a pecar, porque Él es bueno, vemos en el verso 17. Porque Él nunca cambia, vemos en la segunda parte del verso 17. Y porque Él nos salvó del pecado, como veremos en el verso 18. Dios no puede tentarnos a pecar, porque es bueno. Porque nunca cambia, es decir, siempre será bueno. Y porque nos salvó del pecado. Así que en el marco del sufrimiento y la tentación, Santiago nos insta a desarrollar un concepto correcto acerca de Dios. Debemos entender que Dios hace todo para su gloria y para el gozo y el bien del creyente. Bueno, en primer lugar, entonces, Dios no puede tentarnos a pecar porque es bueno y nos bendice. Eso leemos en el versículo 16 y 17. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Ven? Dios no puede tentarnos a pecar, porque Él es bueno y porque nos bendice. Dice allí, con buenas dádivas y dones perfectos. Santiago acá reprende un pensamiento errado acerca de nuestro buen Dios. Lo que les está diciendo a estos hermanos es, no se confundan. Él no los tienta. Él solo busca su bien. Él los bendice. De hecho, la expresión traducida allí, amados hermanos, es prueba de que Santiago se está dirigiendo a los creyentes. Y si a alguno no le satisface eso, tiene que ver esta misma verdad en el verso 8. Santiago llama a los lectores de su epístola personas nacidas de nuevo, regeneradas.
Los creyentes podemos tener un concepto errado de Dios, aun cuando se nos enseñe sana doctrina en la iglesia y leamos la Biblia en casa, porque el corazón es engañoso, es engañoso. Noten que Santiago pronuncia una exhortación muy, muy fuerte, porque el error de estos hermanos era muy, muy grave. El verbo que ahí se traduce reis significa dar vueltas, y de allí la idea de descarriarse, extraviarse, ser engañado. Ser engañado. En realidad, por su construcción gramatical, la expresión no erréis debería leerse dejen de errar, dejen de ser engañados, dejen de descarriarse. Y esto, hermanos, en el campo de la teología, lo que Santiago les está diciendo es dejen de tener ideas incorrectas acerca de Dios, dejen de pensar en Dios con sus sentimientos, no se engañen acerca de la persona de Dios. Errar, hermanos, en cuanto a nuestro conocimiento de Dios es muy peligroso. Si tu concepto de Dios es extraído de tu propio corazón o de tu denominación o de la cultura que te rodea o de lo que te dicen los demás, ya estás descarriado, ya estás engañado, ya estás extraviado y perdido. Porque el concepto que uno tenga acerca de Dios será vital a la hora de enfrentar las aflicciones y las tentaciones. Estos hermanos estaban asumiendo que Dios, con tantas pruebas y tantas tentaciones, estaba ensañado con ellos. Claro, eso les hacía sentir desilusionados por un lado, preguntándose, ¿por qué Dios, si nos ama tanto, no quita, no alivia este sufrimiento? Pero también los hacía sentir justificados por otro lado, diciendo, bueno, Él no me ayuda, ya está, me cansé de orar. Me cansé de luchar contra mi pecado, yo no puedo progresar espiritualmente, basta, voy a vivir a mi manera. Dios no me santifica, ya lo comprobé, Dios no me santifica. ¿Entienden lo peligroso que es formarse una idea incorrecta de Dios cuando uno sufre y es tentado? Pero recordemos que la falta de progreso en la santificación no es responsabilidad de Dios, sino de nuestros malvados corazones, que dialogan con la tentación hasta que ceden a sus sugerencias. Santiago dice, no se engañen a sí mismos. Si alguno cae, peca y sufre por ello, hace sufrir a los demás por ello, no le eche la culpa a Dios, tampoco a otras personas. Saben, hace tiempo atrás yo hablé con un joven que estaba luchando con la idea de engañar a su esposa. Le advertí, le rogué, no lo hagas. Estamos orando por vos. Me ofrezco a tener el celular abierto, llámame cuando seas tentado. Oremos juntos. ¿Saben? Cuando lo volví a encontrar, él me dijo, mira, Mariano, ya lo intenté todo. Quise hacer las cosas bien. Oré, le pedí a Dios que quitara este sentimiento de mí, pero Dios no me ayudó, Dios no lo hizo. Y bueno, cedí a la tentación y pequé. ¿Cómo, hermano? ¿Dios no te quitó el sentimiento adúltero? ¿O será que vos no quisiste morir a ese sentimiento? ¿O será que vos no quisiste huir de la tentación? ¿O será que pensabas que había algo bueno detrás de esa tentación? Hermanos, por favor, Dios está más interesado en nuestra santificación que nosotros mismos. Él dio a su Hijo para librarnos del pecado. Su Hijo estuvo agonizando 6 horas en una cruz. Fue azotado, escupido, burlado, escarnecido por la multitud. La ira del Padre se descargó sobre Él. Fue tratado como si fuera el culpable de nuestro pecado. ¿Y todo eso para qué? Para que ahora que somos sus hijos nos deje librados al pecado. No, hermanos, no. Por eso Santiago ahora avanza y les dice, recuerden que Dios no es el responsable
de sus tentaciones, pero sepan que sí es el responsable de todas sus bendiciones. Miren qué hermoso. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ven, del Padre de las luces. Qué lindo. La frase que se traduce allí, toda buena dádiva, todo don perfecto, lo que denota es que la disposición divina de dar es intrínsecamente buena y espiritualmente perfecta. Significa que Dios, en su amor, nos da lo mejor y en su sabiduría nos da lo que precisamos. No siempre es lo que queremos, pero sí lo que precisamos para crecer espiritualmente, para que Cristo sea formado en nosotros. Su voluntad es buena, sus planes son perfectos. Todo obra para nuestro mayor bien, es decir, el de formar a Cristo en nosotros. Las tentaciones, por ende, entonces, no son dádivas de Dios, no son dones perfectos de Dios, porque las tentaciones no son para nuestro bien, no nos hacen sentir bien, son para hacernos caer en pecado. Por lo tanto, no pueden venir de este Dios, que se deleita en bendecir. Pero las aflicciones, las pruebas, sí pueden ser parte, sí son parte, de estas buenas dádivas y dones perfectos de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya lo dijo Santiago, en los versículos 2 al 4, porque esas pruebas producen madurez espiritual. En los versículos 5 al 8, porque nos provee sabiduría espiritual de parte de Dios. En los versículos 9 al 11, porque nos ayudan a contentarnos en la comunión con el Señor. Y en el versículo 12 dice que Dios a través de su dolor nos da una vida plena, abundante. Es decir, que si las aflicciones nos llevan a buscar a Dios y a gozarnos en Él, entonces son dádivas buenísimas, son dones perfectos, aunque no nos gustan. Pero las tentaciones no entran en esta categoría. ¿Saben? El verbo traducido allí desciende es muy lindo. Dice el texto, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. La idea es, está descendiendo. Siempre, siempre. Dios nos demuestra su amor y bondad, haciendo descender sobre nosotros sus dádivas y dones todo el tiempo. Cada día, hermanos, en la alegría o en el dolor, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, aun cuando dormimos. Santiago afirma que estas dádivas buenas y estos dones perfectos están todo el tiempo descendiendo de lo alto, es decir, vienen de la misma mano de Dios. Qué lindo. Ilustremos esto. Un tiempo atrás con mi esposa vimos una película que se llama Epidemia. Resulta que una tribu en África, un pueblito perdido allí, era el epicentro de un virus peligrosísimo, que amenazaba con esparcirse por el mundo entero. La gente del lugar moría a montones y de maneras horribles. Los médicos extranjeros que atendían a los enfermos, en un momento se quedaron sin provisiones. Entonces, desesperados, pidieron alimentos, medicamentos, insumos, etcétera, a su gobierno. ¿Qué pasó? Luego de un largo y agónico, periodo de espera, oyeron que se acercaba una avioneta. Y a medida que ésta se acercaba, notaron que los colores que tenía eran los de su gobierno. Entonces comenzaron a saltar de alegría, se abrazaban unos a otros, lloraban de emoción. En eso ven que la puerta de la avioneta se abre y que uno de los tripulantes tira un paquete atado a un paracaídas que va descendiendo lentamente. La gente allí mirando esperanzada, ¿sí?, ese paquete. Y cuando el paquete toma contacto con la tierra, ¡pum!, explotó todo.
no eran provisiones, eran explosivos. No eran provisiones para bendecir, eran explosivos para matar, erradicar de la faz de la tierra a ese pueblo. ¿Saben? Dios no hace eso. De lo alto, de su mano, solo provienen buenas dádivas y dones perfectos, aun cuando estos tengan una forma de prueba, de aflicción, de dolor, de enfermedad, de disciplina. Aun cuando Él decide que suframos las consecuencias de nuestro pecado, aun cuando su mano esté pesando nuestras conciencias con la culpa hasta llevarnos a Él. Todo es para nuestro gran bien espiritual. Y ese ha sido el tema central de los versículos 1 al 12 de esta carta. Las pruebas vienen de Dios, son para nuestro bien, pero las tentaciones no entran en esa categoría. Ahora, hermanos, espero que no nos acostumbremos a las bendiciones de Dios, como esos niños ricos, vieron que ya no abren los regalos. Dios en realidad debería consumirnos por nuestro pecado, pero ha decidido bendecirnos por causa de su Hijo amado. Es un milagro que Dios nos trate así, eso es lo que quiero decir. En el Salmo 103, versos 1 y 2, el salmista se reprendía a sí mismo diciendo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios?, se pregunta uno. Continúa el texto. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias. ¿Ven? La tentación no está ahí. En 2 Pedro capítulo 1, verso 13 nos afirma que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¡Qué lindo! Nada que atente contra la vida y la piedad puede venir de Dios. En Efesios 1:3, y a pesar de estar presos, Pablo alaba al Señor diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y uno dice: ¿qué bendiciones? El resto del pasaje lo explica. Pablo se encarga de que sepamos que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, nos ha adoptado en su familia, nos ha abrazado por su gracia, sacrificó a su Hijo para poder redimirnos, perdonarnos, darnos conocimiento de su voluntad, y nos ha sellado con el Espíritu Santo hasta que estemos en gloria, hermano. Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo que contribuye a la vida y a la piedad, continuamente está descendiendo de parte de Dios sobre nuestras vidas. Pero claro, al creer que las tentaciones vinieron de Dios o que Él nos los estaba ayudando a salir, digamos, del pozo donde se tiraron siguiendo sus instintos pecaminosos, ellos estaban asumiendo como que Dios en realidad les engañó y no les estaba mandando provisiones del cielo, sino una bomba para destruirlos. Quizás estaban pensando que fue Él quien estaba provocando el desastre espiritual en sus vidas, siendo que la causa real de sus dolores eran sus caídas en el pecado. El evangelista D.L. Moody dijo una vez: si tuviera que patear a la persona que más dolor trajo a mi vida, no podría sentarme por una semana. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. La restauración va de la mano con la confesión. Con la confesión. Hasta que no nos humillemos y reconozcamos que no estamos mal espiritualmente o que no progresamos en santificación por causa de nuestro malvado corazón, hasta que no entendamos eso, hasta que dejemos de asumir que quizás Dios no nos está rescatando, no nos está ayudando, o quizás el pecado de otros es el que nos afecte y nos lleve a pecar, hasta que no asumamos estas cosas, no vamos a progresar en santificación. Ahora uno se pregunta a la luz de este pasaje, ¿por qué tanto énfasis hace Santiago en la bondad de Dios?
Bueno, seguramente estos hermanos tan afligidos, tan atribulados, perseguidos, recuerdan, esparcidos por su fe, comenzaron a escuchar frases tales como: ¿dónde está tu Dios? ¿Ese es el Dios que vos decís que tanto te ama? Si te ama tanto, ¿por qué no alivia, ¿sí?, el sufrimiento? ¿Por qué no quita estas pruebas del camino? Quizás muchos de ellos comenzaron a desconfiar de la bondad de Dios y comenzaron a preguntarse: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre, Señor? Quizás estos hermanos, como dijimos, siendo probados, también eran tentados. Algunos de ellos ya habían caído, habían sucumbido y comenzaron a dudar de que Dios realmente quería ayudarlos en su crecimiento espiritual. No sentían la mano omnipotente de Dios restaurando sus vidas. Por eso Santiago enfatiza que Dios no tiene ninguna responsabilidad por nuestro pecado, pero que asume a la vez toda la responsabilidad por nuestras bendiciones, por nuestro bien. Porque Dios, recuerden el título del sermón, hace todo para su gloria y para nuestro gozo, para nuestro bien espiritual. Así que Dios, en primer lugar, dijimos, no puede tentarnos a pecar porque Él es bueno y nos bendice. En segundo lugar, Dios no puede tentarnos a pecar porque nunca cambia. Noten, verso 17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ¿ven?, ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios no cambia. Por tanto, las tentaciones nunca vinieron de Él y nunca vendrán de su mano. Porque Él no cambia, Él no cambia. Hay cosas hermosas en este texto que no quiero dejar pasar por alto. Por ejemplo, la expresión traducida al Padre de las luces para referirse a Dios. Hermoso, esto significa que Dios es el creador de todos los astros lumínicos. Él es el Dios de las estrellas, del sol, aún de la luna, que refleja la luz. Es el Dios que todo lo puede, es el Dios que todo lo crea, que todo lo sostiene. Asombroso Dios. ¿Saben? Ninguna rama de la ciencia proclama la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre a la vez con tanta elocuencia como la astronomía. Miren, el simple hecho de que las distancias en este universo tengan que ser medidas en años luz ilustra mi punto. Miren, la luz, ustedes saben, en un segundo recorren 300.000 kilómetros. Tremendo. Argentina de punta a punta tiene 5.171 kilómetros. Pero la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Claro, los astrónomos afirman que las estrellas están a años luz de nuestro planeta. Un año contiene 31.5 millones de segundos. Entonces, para saber cuántos kilómetros recorre la luz en un año, deberíamos multiplicar 300.000 kilómetros por 31.5 millones de segundos. ¡Wow! Pero ¿saben? Eso no es todo. Los astrónomos aseguran que las estrellas no están a solo un año luz de distancia de la Tierra, sino que algunas de ellas, como es el caso de Icarus, están a unos 9.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. ¿Quién podría imaginar semejante cifra ahora, en este momento? Visto de este modo, hermanos, nuestro planeta es una partícula de polvo en este universo. Eso no es todo. Los expertos nos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuclea, escuchen esto por favor, a unos cientos de billones de estrellas. Y por si fuera poco, escuchen esto, ellos estiman que deben existir millones de galaxias en este universo. ¡Wow! El que nos bendice con dones perfectos y dádivas buenas
es aquel que ha creado y sostiene todas estas lumbreras. Por eso creo que el salmista, anonadado al contemplar el cielo estrellado, dijo: cuando veo tus cielos, Dios, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Salmos 8, versos 3 y 4, ¿no? Pero por impresionante que esto sea, el punto de Santiago aquí es contrastar al Dios que no cambia y está con las luces que ha creado, que están en constante movimiento. Hoy sabemos que la luna se mueve todo el tiempo, ¿no? Rota sobre su propio eje y se traslada también alrededor de la Tierra. Perfecto. Aún las galaxias se mueven. Se ha comprobado que las galaxias se están alejando las unas de las otras. Tremendo es pensar que el universo se está expandiendo, ¿entienden? Pero, a la vez, el creador de ese universo sigue siendo el mismo. Ese es el énfasis de Santiago. Sigue siendo el mismo. La expresión que ahí se traduce, no hay sombra de variación, que en Dios no hay sombra de variación. Implica que Dios no es como las sombras, justamente, que continuamente están cambiando según el objeto que la proyecta. A diferencia de su creación, nuestro Creador nunca cambia. Dios no cambia. En el Salmo 102, versos 25 al 27, leemos lo siguiente. Escuchen. Desde el principio, Dios, tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Qué lindo. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, mi Dios, eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Entienden? La creación se mueve, cambia, se expande, pero su creador no cambia, ni para bien ni para mal. Dios es perfecto. Él no puede mejorar, Él no puede empeorar. Dios es el mismo en atributos, Dios es el mismo en promesas, Dios es el mismo en cuanto a sus planes. Era bueno, lo es y lo seguirá siendo. De hecho, la expresión en el cual no hay mudanza también es sinónima y significa que Dios no cambia. Pero el dato acá hermoso es que la palabra que se traduce mudanza, paralagé en griego, denota cambio de lugar. De esta palabra surge nuestro término castellano paralaje, que implica un cambio de perspectiva de un astro según el punto de referencia desde donde se lo esté mirando. ¡Wow! ¡Qué aplicación tremendo!, ¿no?, para nuestras vidas, porque cuando miramos a Dios desde la alegría y el bienestar, parece ser bueno y amoroso para con nosotros. Pero cuando lo contemplamos desde otro lugar, desde la aflicción, parece indiferente y distante de nosotros. Cuando percibimos a Dios desde el progreso en santificación, desde la victoria espiritual, Él parece más cercano que nunca, más involucrado que nunca en nuestras vidas. Pero cuando contemplamos a Dios desde nuestras tentaciones, aún desde nuestras caídas en el pecado, parece que solamente Él nos está acusando, que se ha alejado completamente de nosotros. Es como si Él hubiera olvidado todas las promesas del Evangelio, de perdón, de restauración para el quebrantado y contrito de corazón que nos ha dado. Es como si Él no estuviera interesado en completar la obra de gracia que ha comenzado en nosotros y que prometió terminar. Pero eso no es así. El Señor no ha cambiado. Y ese es el punto de Santiago. Lo que ha cambiado es nuestra perspectiva, ¿sí?, acerca de Él. Por eso, hermanos, esto es un llamado tremendo a estudiar las Escrituras. Un llamado tremendo, serio, a estudiar las Escrituras, porque el conocimiento de Dios es lo más importante de nuestras vidas. Cuidado, no hagamos teología a partir de las emociones.
No hagamos teología a partir de las circunstancias, de los estados de ánimo. Una vez alguien me dijo, yo creo de Dios solamente aquellas cosas que me hacen sentir bien. Cuidado con eso. Debemos asegurarnos que nuestra teología propia proviene de la palabra de Dios y no de nuestras percepciones distorsionadas. Cuidado con eso, hermanos amados. Y uno dice, es importante esta doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué Santiago pone tanto énfasis acá? Es vital saber que Dios no cambia. En Malaquías 3:6 leemos lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Escucharon eso? ¿Saben por qué Dios no ha consumido a Israel totalmente y se ha guardado un remanente santo? Porque Él ha prometido bendecir al mundo con salvación a partir de la descendencia de Abraham, que daría luz al Mesías. Y porque Dios no ha cambiado y ha mantenido esa promesa en el tiempo, a pesar de los pecados de Israel. ¿Entienden qué importante es esta doctrina? Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia en sus atributos, Dios no cambia en sus promesas, Dios no cambia en los pactos que hace con el hombre. Menos mal, esa es la razón por la cual no hemos sido consumidos. Un buen ejercicio que escuché una vez a un predicador proponer es el siguiente: leamos este versículo y coloquemos nuestro nombre en lugar de la frase hijos de Jacob. Miren cómo quedaría: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, Mariano, Sergio, Daniel, no hemos sido consumidos. Tremendo. Dios no cambia. Y eso hace que nuestra alma pueda confiar en Él, reposar en Él. Las personas sí cambian. Las personas sí cambian. Cambiamos. ¿Cuántas veces escuché esta frase? Miren, este no es el hombre con el que me casé, pastor. O también he escuchado la frase, esta no es la mujer con la que me casé. O este no es el hijo amoroso y dulce que yo crié. Este no es el novio amoroso con el que empecé una relación. Ella no es la chica espiritual y piadosa que era antes. Tremendo, las personas cambian y nos pueden partir el corazón en el proceso, claro que sí. Seguramente nos han partido el corazón y hemos partido el corazón de alguien, lamentablemente. O las personas también pueden cambiar para bien y pueden alegrarnos el corazón, claro que sí. Pero el punto de Santiago aquí es que Dios no cambia, ni para bien ni para mal. Y eso trae mucha paz, mucha paz al corazón, estabilidad, certezas para nuestra vida cristiana. ¿Qué pasaría, hermano? Pensá si Dios pudiera cambiar. Y hoy nos dice en su palabra, bueno, el que cree en mí tiene vida eterna, pero mañana decide cambiar de opinión. ¿Te imaginas? Hoy nos dice a través de Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y uno se alegra y alaba, pero ¿qué pasaría si mañana Él cambia de planes? Sería tremendo un Dios que puede cambiar, que hoy nos dice, no te dejaré, ni te desampararé, a través de la pluma del escritor de Hebreos. Y entonces uno se siente tan amado, tan seguro, tan tranquilo. Pero ¿qué pasa si mañana, cansado ya de nosotros, de nuestras torpezas y caídas, decide abandonarnos? Hoy nos dice a través de la pluma de Pablo en Filipenses 1:6, perfeccionaré mi obra que comencé en tu vida. Pero claro, insisto, cansado después de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros retrocesos. ¿Cambia de planes? Sería tremendo. No es que un día Dios decide hacer descender buenas dádivas y dones perfectos sobre nosotros solo para el otro día decir tirarnos bombas. Perdón, Dios no puede ser el responsable de mis pecados, porque siempre ha sido santo
y lo seguirá haciendo. Eso lo vemos en capítulo 1, verso 13. Dios no puede ser el responsable de mis pecados porque siempre ha sido bueno y lo seguirá haciendo. Esto lo vemos en el versículo 17. Vamos a nuestro último punto. Dios no puede tentarnos a pecar porque Él nos salvó del pecado. Sería una contradicción, noten lo que dice el verso 18 de Santiago capítulo 1. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es como que Santiago dice, hermanos, ¿quieren ver una prueba de su bondad inmutable? Y pregunto, ¿cuál es la evidencia más grande de la bondad inmutable de Dios para con los creyentes? Esta, que Dios actuó libremente para salvarnos. Y claro, este pensamiento es totalmente incongruente con la creencia de que Dios o nos tienta a pecar o no colabora con nosotros en nuestra santificación. Es hermoso, hermanos. ¿Saben? La frase que ahí se traduce en verso 18, Él, de su voluntad, en el original no tiene artículo. Y al estar ubicada al principio del versículo, asume una posición enfática. Significa que el precioso don de la nueva vida en Cristo tuvo su origen en el deseo divino de bendecirnos. Santiago quiere poner el énfasis allí. La buena dádiva y el don perfecto de la nueva vida en Cristo, hermanos, es un acto soberano y libre de la voluntad de Dios para con nosotros. Para ser honesto con las Escrituras, la única razón revelada por Dios, por la cual entendemos que hoy somos salvos, es porque el Salvador quiso bendecirnos. Es así. Él nos salvó por un acto libre de su voluntad, es decir, nadie se lo pidió. Nadie vio importante que su hijo muriera en la cruz. Nadie lo forzó tampoco a hacerlo. De hecho, no habíamos nacido todavía, como para hacer bien o mal. Y Dios ya había decidido, en un acto libre de su voluntad, darnos vida. Y uno se pregunta, ¿cuándo decidió esto Dios? Pablo responde en Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, hermanos, es decir, antes de los tiempos, antes de decidir crear, antes de fundar el universo, como dice Samuel Pérez Millos, antes de decir sea la luz, Él ya había dicho sea la cruz en favor de mis escogidos. ¿Por qué nos eligió? Se pregunta uno. ¿Por qué nos eligió si yo no soy mejor que nadie? Efesios 1:5 dice, según el puro afecto de su voluntad, o en palabras de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer. Un consejo de corazón que te doy, mi hermano, frente a esta doctrina santa, preciosa de la elección incondicional de Dios, es no especules con este tema, no pelees por este tema. Contentate en saber esto, mira, Dios nunca condenará a gente inocente. Pero Dios siempre se ha gozado en redimir gente culpable. Unos son tratados con justicia, los otros con misericordia, pero nadie es tratado con injusticia. Spurgeon dijo, bueno, yo creo en la doctrina de la elección porque estoy seguro de que si Dios no me hubiera elegido, yo no lo hubiera elegido jamás a Él. Tremendo. Pablo lo dijo en otras palabras, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Avancemos un poquito, la expresión ahí traducida nos hizo nacer. Literalmente, ¿saben qué significa? Nos dio luz, nos dio luz. Y Santiago está haciendo un juego de palabras hermoso, porque en verso 15, noten, Santiago dijo que el pecado da a luz la muerte, y aquí afirma que Dios nos dio a luz, a nosotros, nos trajo a la vida. ¡Qué hermoso! Si Dios no lo hubiera querido, hermanos, este es el punto de Santiago, si Dios no lo hubiera querido, deseado, todos estaríamos muertos a la vida de Dios por causa de nuestros delitos y pecados.
Tremendo. Ojalá que nunca nos olvidemos de esto. Santiago alude a lo que hoy conocemos como la doctrina de la regeneración. En palabras del teólogo fallecido Charles Ryrie, la regeneración es el acto mediante el cual Dios decide darle vida a los pecadores. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La palabra regeneración, de hecho, significa recibir nueva vida, nacer de nuevo. En 1 Juan 5:1, por ejemplo, se nos asegura que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ven? El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Tiene un corazón de piedra que no ama a Dios, no desea a Dios, pero cuando cree en Cristo, Dios le da vida y un nuevo corazón que ahora, para la sorpresa del pecador redimido, comienza a latir de amor por Él. Qué hermoso, tremendo, tremendo. John MacArthur define esta doctrina de esta manera. Dice, la regeneración es un milagro de Dios por el cual se implanta el principio de la vida nueva en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna su alma, ¿entienden? MacArthur agrega a la definición de Ryrie el aspecto práctico, vivencial de la regeneración. Ahora comienza a haber una disposición santa, afectos nuevos que no teníamos por la persona de Dios, por la gloria de Dios, por la obra de Dios, por los hijos de Dios. Tremendo, tremendo. El apóstol Juan lo expresó así, 1 Juan 2:29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Ven? Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. En 1 Juan 5:1 dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahora miren los efectos prácticos. Y dice, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha sido engendrado por Él. ¡Wow! Es decir, tomamos los dos versículos en conjunto y pensamos esto. Sabemos que alguien ha sido regenerado, es decir, tiene vida nueva de parte de Dios porque ahora vive en santidad, ama a Dios y ama a sus hermanos. Y esto hay que contrastarlo con la realidad de la depravación total, de la incapacidad total que tiene el hombre para agradar a Dios por sus propias fuerzas. En su estado natural, hermanos, la Biblia enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 2, verso 1. Esto significa que por naturaleza el pecador es insensible a las verdades del Evangelio, por preciosas que sean. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, en 1 Corintios 2:14 Pablo responde, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema. ¿Ven? El pecador nace ciego a la gloria de Dios, sordo a la palabra de Dios, mudo para proclamar las alabanzas a Dios, impotente para obedecer a Dios y esclavo de su pecado como para poder santificarse para Dios por sus propios méritos o esfuerzos. Tremendo. Y quiero decirte algo. Estas no son verdades para aquellos pecadores, estas son verdades que nos describen a cada uno de nosotros, hermanos. Es desesperante. Pero Dios, dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Ahí está la regeneración. En el libre ejercicio de su deleite soberano, digámoslo así. Dios nos llamó al arrepentimiento y la fe y nos dio vida para que podamos escuchar ese llamado y responder. Precioso Dios, abrió nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Cristo, destapó nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Cristo, desató nuestras lenguas para que ahora publiquemos las alabanzas a Cristo, rompió nuestras cadenas, hermanos, para poder servir y amar a Jesucristo. Precioso Dios. Y uno dice, ¿cómo lo hizo esto? Santiago responde, por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad.
Esta es una clara referencia al Evangelio, la palabra de verdad. Dios nos dio nueva vida cuando nos llamó al arrepentimiento y la fe a través del Evangelio. La regeneración no se da en un vacío mental, ¿se entienden lo que quiero decir? O en una experiencia monástica, mística. No, se da cuando alguien escucha el Evangelio. Ahora, entonces, ¿qué instrumento podemos decir usó Dios en nuestras vidas y usará en la vida de otros para darles nueva vida? Bueno, claramente su palabra. Pedro dice lo mismo, pero con otras palabras. Dice, fuimos renacidos. Ahí está nuestra palabra, renacidos. No de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. En el nuevo nacimiento, ¿ven? Dios siembra en el corazón humano esta semilla, esta simiente incorruptible de vida espiritual que inevitablemente se va a traducir en deseos renovados de amor por los creyentes, de amor por el Señor, que antes no teníamos. Hermanos, yo viví 16 años siquiera pensando en Dios. No le amaba, no le deseaba, no me importaba sus planes, su gloria, la extensión de su reino. No me había metido en la gran comisión de hacer discípulos para Él porque no me interesaba. No amaba a los creyentes. Y en mi caso particular ni siquiera había pisado una iglesia, hermanos. Eso te comprueba que el creyente es engendrado por Dios. Y no porque se le ocurrió un día, ¿sí?, en su meditación o reflexión, nacer de nuevo. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, Jesús lo puso muy claro. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, ¿no?, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No nacimos a la vida espiritual por una decisión humana, sino por una decisión divina. Él nos hizo sus hijos, como dijo Santiago aquí, Él nos dio a luz. Y nadie en su sano juicio pensaría que tuvo algo que ver con su nacimiento físico. Y así como no tuvimos participación alguna en nuestro nacimiento físico, tampoco en el nacimiento espiritual. Yo tenía un tío que todo el tiempo me decía, bueno, yo no pedí venir a este mundo. Es cierto, no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento físico. Así tampoco con nuestro nacimiento espiritual. Todo nace en un acto libre, soberano, misericordioso, bondadoso, de un Dios que no cambia. ¿Entienden? Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Bueno, lo que pasó es que el Dios de las luces, como dice aquí, irrumpió nuestras tinieblas. Hermanos, el Dios de los planetas dejó su gloria y se cruzó nuestro camino. El Dios Santo vino al mundo de los pecadores impíos. El Dios vivo vino al cementerio espiritual de este mundo a resucitar a los muertos y a darnos vida. ¡Wow! Su amado Hijo, hermano, recordemos, siendo puro y sin mancha, murió en lugar de los pecadores. Ahí está la respuesta. Ustedes saben que en la cruz Él fue tratado como si fuera el culpable de todos los pecados de su pueblo. Isaías lo dice de esta forma. Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego agrega, Jehová, el Padre, ¿ven?, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús murió en una cruz porque el Padre lo entregó. Y allí fue tratado, insisto, como si fuera el culpable de todas nuestras miserias. Pero al tercer día, la Biblia confirma que fue resucitado entre los muertos, comprobando delante de todo el mundo que Él es el justo y que puede dar su justicia a todo aquel que se vuelva de sus caminos de pecados y empiece a seguir a Dios. Decida confiar en Jesús y hacerse su discípulo para siempre, para siempre. ¿Saben?
a medida que crecemos en nuestra comprensión y aprecio, ¿sí?, de las doctrinas de la gracia, de la salvación por la pura gracia de Dios, es que vamos a poder afirmar cada día con mayor convicción la propuesta aquí de Santiago. Dios no puede tentarme a pecar, porque Él es bueno, porque Él nunca cambia, es decir, siempre va a seguir siendo bueno, y porque me salvó del pecado. Entregó a su Hijo amado para rescatarme del pecado. ¿Cómo ahora no me va a ayudar en este proceso de santificación? Pero me falta algo. Noten, final del versículo 18. Uno se pregunta, ¿con qué propósito Dios le dio vida a este muerto? Que no es mejor que otras personas. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz? Santiago responde al final del verso 18, para que seamos primicias de sus criaturas, mi hermano. Santiago usa aquí la palabra primicias en forma metafórica. El lector del Antiguo Testamento recordará que los judíos consagraban las primicias de sus frutos, las primicias de su ganado y aún sus hijos primogénitos, para Dios, para Dios. Las primicias eran consagradas a Dios, propiedad de Dios, para la gloria de Dios, para la adoración de Dios. Tremendo. Las primicias entonces, hermanos, eran la parte de la ofrenda apartada para Dios. La idea aquí entonces de Santiago es recordarnos, hacernos pensar que de entre todas las cosas creadas y de entre todas las criaturas, aquellos creyentes a los que se le dio vida, fuimos salvados para ser posesión exclusiva de Dios. Tremendo, fuimos salvados para glorificar a Dios, fuimos salvados para vivir para Dios, fuimos salvados para conocer a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios, para esparcir el reino de Dios. Somos sus primicias. Somos sus primicias. Vos estarás pensando igual que yo a la luz de semejante, ¿verdad? Pero yo no lo merezco, yo no soy mejor que nadie, mirá cómo lucho con mis pecados, ¿cómo puede ser? Él de su voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer. No merecemos nada, hermano, por favor, pero lo disfrutamos todo por la fe y porque Él quiso darnos vida. El Evangelio nos lleva a Dios, hermano. En 1 Pedro 3:18 dice, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la meta final del Evangelio. Es que empecemos a vivir para Dios, ¿entienden? Todas las gracias del Evangelio, perdón, reconciliación, justificación, etcétera, tienen el fin de que vivamos para Dios. La vida eterna que se nos ha dado es la vida de Dios, inyectada en las venas de alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. ¡Wow! ¿Escuchaste lo que acabé de decir? ¿Cómo continuar, pensando que Dios llegó a un punto que se cansó de nosotros? ¿Cómo decir que Él es responsable de nuestras tentaciones, de nuestras caídas en pecado? Porque parece, de nuestra perspectiva, que ya no nos ayuda, a vencer el pecado o a salir del pozo del pecado en el cual nos hemos metido. ¿Cómo decir que Dios no nos ayuda a progresar en nuestra santificación? ¿Cómo decir que Él no nos energiza para cumplir y terminar el ministerio? ¿O que no nos ayuda con nuestros problemas matrimoniales? ¿O que no vemos su mano obrando en la vida de nuestros hijos que están duros, endurecidos hoy espiritualmente? ¿Cómo decir que Él no nos ayuda a nuestra santificación si nos salvó para que fuésemos santos? Si nos salvó para que fuésemos consagrados completamente para Él. ¿Recuerdan cómo iniciamos todo? Hoy, nuestro conocimiento de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Dime cuál es tu concepto de Dios hoy. Y te diré cómo va a ser tu proceso de santificación. Cómo va a ser
¿Cómo vas a vivir y atravesar tus pruebas y tus tentaciones el día de mañana? Dios te bendiga a través de su palabra.